que están por ahora. Por lo general teníamos un poquito más, siempre rondábamos cerca de los 30. No sé, seguramente están en alguna clase, salen en alguna clase todavía y por ahí tardan en conectarse. Así que bueno, mientras tanto empecemos a conversar sobre lo que vamos a trabajar el día de hoy. Estuve, bueno, viendo lo que propuso René y Gabriela en la clase de teoría y de práctica respectivamente, y ya empezaron a trabajar lo que es la parte de inflación, la parte de tasas, equivalencia y esas cuestiones. Creo yo que estaría cerrado ya. Eh, Vi que de la parte de tasas ya resolvieron lo que es el punto 1, 2, 5, 9, 12, 14 y 19. Y que con Gabriela también retomaron algunos ejercicios sobre tasas de interés, tasas equivalentes y efectivas, así que calculo que ese tema ya debe estar cerrado. Y con René ya empezaron a hablar sobre inflación, la introducción, o sea, me imagino definición de inflación, causas, consecuencias, ajuste por inflación, monto a valores corrientes y monto a valores reales. Puede ser que llegaron hasta ahí. Sí, profe, llegamos ahí, sí. Bueno, entonces la idea es continuar trabajando con nuestro práctico. Una pregunta, Sí, una pregunta. Nosotros habíamos hecho un último ejercicio con la profesora Gabriela y el profesor de la teoría, no me acuerdo el nombre ahora, René. René, había hecho el mismo ejercicio, pero había aplicado a interés simple porque era un plazo fijo, a interés compuesto, perdón, porque era un plazo fijo. Y después la profesora Gabriela aplicó para el mismo ejercicio un interés compuesto. Entonces le iba a consultar, creo que a usted, para que nos aclare ese tema. Decime qué ejercicio, así me fijo. Ya le digo. El ejercicio 6 7 perdón, de monta valores corrientes y a valores reales. O sea que estaríamos hablando ya de inflación, el ejercicio que Sí, dice 7, ¿me dijiste? sí, 7. El que dice Mauricio depositó 80.000 pesos a plazo fijo durante Sí, un año. Bien, y ese. me decís que con René hicieron a interés simple y A que con interés Gabriel hicieron, a al ver, revés. Con René hicimos, porque era un plazo fijo, él aplicó interés compuesto para hallar el monto a valores corrientes, valores reales y tasa real. Y con la ujú. profesora Gabriela, ella dijo, siempre que en el enunciado diga plazo fijo, hay que aplicar la fórmula de interés simple. Entonces quedamos todos ahí en la duda porque los dos resolvieron el mismo ejercicio, pero diferentes métodos. Y dijo que bueno, que iban a consultar y que nos iban a avisar en esta próxima clase. Bueno, la verdad que ellos no me avisaron, pero, o sea, lo que dijo Gabriela es cierto. Técnicamente, teóricamente, si uno va a los libros de matemática financiera, cuando uno trabaja con plazo fijo, y nuestro sistema de plazo fijo a nivel país también se maneja con cálculos a interés simple, pero por cuestiones de práctica, eh, por las relaciones que existen entre las fórmulas y que tenemos que tener consideraciones con el periodo de tiempo, las tasas unificadas y esas cuestiones, decidimos trabajar con interés compuesto. Por lo general, en todo el práctico de inflación, todo lo que sea valores corrientes y valores reales y todos los problemitas que encuentren en esta parte se resuelven con interés compuesto, ¿sí? Ah, ok. Entonces, la resolución que les mostró René para lo que es el ejercicio 7 es como habitualmente resolveríamos nosotros en la cátedra, y todos los problemitas de la parte de inflación, en donde vos veas que tengas que calcular ya sea valores corrientes. Veo también el ejercicio 5 que habla de un préstamo también, eso todo con interés compuesto, ¿sí? Por Sí. ahí, Gabriela,
se le habrá pasado esa cuestión que nosotros cuando resolvemos con interés compuesto, pero por las dudas le voy a volver a consultar. Pero los dos están en lo correcto. Digamos, si uno recurre a libros de matemática financiera, cuando se habla de plazos fijos, se trabaja con un interés simple, se debe resolver con interés simple, pero nosotros resolvemos a interés compuesto. Así que para Bueno, resolver perfecto, toda gracias. esta cuestión de inflación, hacerlo con interés compuesto. Bueno, más o menos estuve mirando el PDF que le subió René o Gabriela, no sé quién le habrá subido el aula virtual sobre eh, equivalencia, tasas, perdón, tasas de interés y inflación. Y aparentemente no tocaron ninguno, a excepción de este ejercicio, el de el 7 o el 8 del práctico de inflación. ¿Resolvieron solo el 7 o resolvieron otro más de la guía? Porque yo elegí el 1, el 3 y el 6. El uno también resolvimos. Ah, ¿resolvieron el El 1? uno, el 2, el 6 dijo que no porque faltaba un dato de la inflación, que el profe iba a arreglar el práctico, y el 7. Ah, o sea que podríamos hacer entonces el 3, a ver el 6, dice qué raro, en teoría así como está redactado el ejercicio 6 se puede resolver, pero tendríamos que recurrir a los índices de precios que tenemos en nuestra tablita de fórmulas. Pero capaz que él no quiere que trabajen con los índices de precios porque bueno, este año empezamos a modificar el práctico y habíamos decidido ya no trabajar tanto con índices de precios, capaz que por eso. Pero así como está redactado, en teoría podríamos resolver, pero recurriendo a los índices de precios. No resolvieron ningún ejercicio con índice de precio, ¿no? Que vendría a ser la parte de la tabla, de la tablita de fórmulas, de la No, tabla número 2, no, la tabla ninguno. 2 Dijo y que 3. no íbamos a trabajar con esa tabla, con los índices de No iban precio. a trabajar. No. Ah, bueno, por eso entonces. Por eso les dijo que va a modificar el práctico, porque así como está este ejercicio, se resuelve sí, pero se resuelve con eso, con esa tabla. Entonces lo que va a hacer seguramente es va a agregar, va a poner cuánto fue la inflación en ese periodo de tiempo, pero ya en términos porcentuales para no trabajar con los índices de precio. Bueno, entonces hagamos lo que es el ejercicio eh, 3, 5 y a ver si el 8 dice determinar la tasa de interés que se debe aplicar en un préstamo para que el rendimiento real sea del 12% anual si la inflación es del 1% mensual. Bueno, eh, creo que está todavía dentro de los parámetros que estuvieron trabajando. El 3, el 5 y el 8. Veamos eso entonces. Voy a modificar rápidamente mi Word porque yo ya tenía copiado los ejercicios, pero si ya resolvieron el 1 y el 2 voy a sacar.
Bueno, ahí modifiqué ya lo que es mi Word para el tutorial de ahora. Ahí les comparto. Bien, entonces, como me dijeron que el 1 y el 2 ya resolvieron, vamos a continuar con el 3, el 5 y el 8. El 3 es muy parecido a lo que es el ejercicio 1 y 2. Vamos a trabajar con el concepto de equivalencia de tasas. Y en este caso, bueno, no pide ninguna conclusión como le estaba pidiendo en el 1 y el 2. Les consulto ahí a qué conclusión llegaron, o sea, cuál fue la justificación para decir que qué tasa se aproxima, o mejor se aproxima a la tasa real de los que calcularon. Por ejemplo, en el 1, que le pedía mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral y semestral. Después le decía, justifica cuál de los cálculos anteriores permite tener mayor aproximación a la inflación real. ¿Cómo habían justificado ahí? ¿Se acuerdan cómo habían justificado? Sí, en el 2 por ejemplo, había dicho la profe que cuando más datos tengo, o sea, que el mayor periodo que tenemos del punto A y del punto B, nuestra estimación es mejor. En el caso del ejercicio 2 por ejemplo, que uno era bimestre, perdón, y el otro era trimestre. Y nos dijo que en este caso la tasa que mejor se aproximaba era la del trimestre. La del trimestre. Sí, del tercer trimestre. La del cuatrimestre, la 4.8. Ah, del cuatrimestre. Si es así, sería la del cuatrimestre. Sí, Me del parece que un punto D, compañero del del punto punto 2. D. Porque en el punto 2, el ítem A era bimestral, el ítem B es trimestral y el punto C es cuatrimestral. El punto C era, profesor. El punto C, o sea que les dijo que mientras más meses estén incluidos en la tasa, más aproximado va a ser. Sí, Así lo eso. justificó. Sí, sí, así. En realidad no dijo los meses, dijo cuanto más datos tengamos. Sí, Bueno, con más datos perfecto tenemos o entonces. mayor periodo, usó esa palabra, mayor periodo es mejor la estimación. Perfecto entonces. Bueno, era para saber nomás a qué conclusión habían llegado ahí. En nuestro caso, ¿Es así? no tendríamos, justamente por eso le preguntaba, para ver cuál era la respuesta de ellos, porque por lo que miraba, o sea, los términos porcentuales de cada tasa varía, y en este caso, en el punto 2 por ejemplo, como no conocemos cuál es la tasa real, no podríamos establecer con exactitud cuál es el que se aproxima mejor, porque en definitiva no conocemos cuánto es la inflación del año 2014. En el punto 1 tenían sí la inflación del año y les pedía que encuentre a partir de esa mensuales, bimestrales, trimestrales, y a partir de ahí justificar. En el punto 2, como no tienen la inflación, al hacer estimaciones, eso vendría a ser como un promedio, ¿no? Entonces, si la tasa del 10,3% que corresponde a un bimestre, cuando ustedes calculan la inflación con ese porcentaje, me imagino que les dio un número bastante elevado, porque 10% en un bimestre es mucho, es bastante elevado. No sé, calculo cuánto habrá rondado el cálculo en ese, pero fácilmente 60 y pico por ciento, ¿no? Les habrá rondado con...
al calcular Del con punto la... A nos dio 0,800748. Bueno, entonces sería 80% Sí, la pasando estimación a anual. porcentaje, sí. Sería el 80%, es mucho, digamos. Y con las otras tasas calculo que ya no habrá dado tanto, porque en este caso por ahí la del ítem A es muy alto, digamos, la inflación que hubo en ese bimestre. Entonces, entre los tres, ahí sí tendríamos que quedarnos con la justificación que les dijo Gabriela, les dijo, que mientras más periodos tenga, será más aproximado, porque serían menos meses lo que estamos estimando. El cuatrimestral, que es 4,8 nomás, al estimar, calculo que les habrá dado más o menos 40, 50 más o menos, en términos porcentuales. Entonces, en ese caso, sí, como el cuatrimestral incluye más meses dentro de su periodo, y en el año tenemos 3 cuatrimestres, ese será más aproximado, será más acertado porque tiene menos estimación dentro del... Fíjense que sería elevado a la 3 nomás cuando hacemos la equivalencia de tasas. En cambio, cuando hacemos para el ítem B, que es trimestral, ya es elevado a la 4. Entonces, cuando es elevado a la 4, ya estaríamos aproximando o estimando ese periodo más que en realidad en el C estamos teniendo. Por eso es que ahí puede que haya una diferencia. Bueno, empecemos entonces con nuestro ejercicio número 3. Sabiendo que la inflación del segundo trimestre del año 2017 alcanzó el 3,2%, calcular lo que es la tasa media mensual, la tasa media semestral y la tasa media anual. ¿Sí? Entonces, todo esto resolvemos por medio de equivalencia de datos, de equivalencia de tasas, y vamos a proceder a identificar el único dato que tenemos en este caso, que sería la inflación. La inflación del trimestre, la simbología, la tengo por acá, estaban ocupando esta de acá, vi que estaban ocupando en el práctico, por lo general ocupamos esa o bien también solemos utilizar esta de acá. Esta. Este símbolo también solemos utilizar para la inflación. Me faltó el subíndice, sería acá, trimestral del año 2017. Esta sería la información que tenemos. Y también recordemos, como son tasas de interés, no utilizamos en términos porcentuales, tenemos que utilizarlo en tanto por uno, o sea que tenemos que dividirlo por 100. 3,2 al dividir por 100 nos quedaría 0,032. ¿Sí? Entonces, a partir de esa información que tenemos, calculamos la tasa media mensual. ¿Cómo quedaría mediante equivalencia de tasas la formulita? No escuché, profe, la pregunta. ¿Cómo quedaría planteado nuestra formulita para la equivalencia de tasas para el ítem A? Que tenemos que encontrar la tasa mensual, la tasa media mensual. Ah, uno más la tasa media mensual. Pondríamos así entonces, mensual, igual a, Va a ser igual a uno más la inflación esa que nos dieron, la inflación del 0,032.
Bien, que sería entonces la trimestral. Primero que nada, pongo con subíndices como para saber a cuál nos estamos refiriendo. ¿Sí? Tendríamos así, 1 más la tasa mensual igual a 1 más la tasa trimestral. Pero acá todavía falta hacer algo para que realmente quede planteada la equivalencia. Yo siempre les suelo decir, cuando explico este tema, de una manera medio burda nomás, es analizar, porque siempre vamos a tener en la equivalencia una tasa pequeña y una tasa más grande. Que en este caso, si miramos, la tasa más pequeña sería la tasa mensual y la tasa grande sería la trimestral. Entonces siempre les digo que se fijen cuánto de la tasa pequeña entra en la tasa grande. O sea que en este caso, cuántos meses entra en un trimestre. En este caso la respuesta sería 3. Entonces, al término que está conteniendo a esa tasa, que sería esta, 1 más la tasa mensual, la tenemos que elevar a la cuánto. A la 3, que sería lo que recién estábamos conversando, es cuánto de la tasa pequeña entra en la tasa grande. Entonces, ahí queda planteada nuestra equivalencia de tasas. Porque si, por ejemplo, acá era anual, la tasa de acá, si la tasa que me daban era anual. Si era anual, ¿cómo iba a quedar la equivalencia? Uno Me más perdí la tasa porque mensual. mensual serían ahí 12 meses. 12. Entonces, elevado a la cuánto A los quedaría. 12. A la Acá 12. quedaría elevado a la 12. ¿Sí? De Ah, esa manera se plantearía la equivalencia. Pero en este caso, como es trimestral, acá tiene que ser elevado a la 3. Por eso siempre les digo que se fijen en la equivalencia de tasas, siempre va a haber una tasa que es más pequeña y una tasa que es más grande. En este caso, la tasa pequeña es mensual y la tasa grande es trimestral. Entonces, pregúntense cuánto de la tasa pequeña entra en la tasa grande. Esa respuesta que ustedes dicen en este caso sería cuántos meses entra en un trimestre. Sería 3 meses. Entonces, al término que contiene la tasa pequeña, lo van a tener que elevar a ese número. ¿Sí? Por eso es que acá puse 1 más la tasa mensual elevado a la 3. Entonces ahí recién queda planteado de manera correcta lo que es nuestra equivalencia de tasa. Ahora sí, procedemos a reemplazar la información que tenemos. Vamos a tener que encontrar la tasa mensual. Para eso vamos a tener que despejar. Primero que nada, copio nomás cómo nos quedaría la expresión. Tendríamos 1 más 0,032. Así quedaría entonces con la información que tenemos. Ahora tendríamos que despejar. ¿Cómo despejaría? ¿O qué empezaría despejando? profe, ¿Sí? creo que me perdí un poco porque como que la profe explicó ya casi todos los ejercicios que nosotros hicimos fueron la tasa, sí, hubo la tasa media mensual, pero después hubo tasa media anual la mayoría, y como que estoy un poco perdida porque como que ella siempre dijo que tenemos que ver del lado izquierdo, ahí donde hizo uno más la tasa mensual, que siempre el exponente iba a ser 1 y que el lado derecho, ahí donde dice trimestral, tenemos que fijarnos, si es mensual, por ejemplo, son 12. Entonces, ¿cuántos trimestres hay en 12 meses? Claro, le cambió el orden. Le cambió el orden. O sea, le puso en este caso
con ella hubiesen Ajá. escrito así. A ver, Sí, sigo así. con lo Entonces como mismo. que estoy media perdida porque el 3S ella puso ahí donde dice trimestral. Claro. Entonces como que quedó así, como que me perdí un poquito, por eso no le estaba respondiendo lo que estabas diciendo. Con Gabriela hubiesen escrito así, ¿no? Sí, 1 más así. la tasa trimestral sería igual a 1 más la tasa mensual y ahí elevado a la 3. O sea, ella, Con, por lo visto, su forma de escribir, de plantear la equivalencia de tasa es poner la tasa grande, digamos, en el miembro izquierdo y la tasa más pequeña en el miembro derecho. Eso es lo que te estoy entendiendo. ¿Puede ser? eh, no. Como que del lado izquierdo nunca puso ningún exponente. Siempre los exponentes eran uno. Por más que sea mensual, después hicimos uno bimestral, otro anual. Y del lado derecho, sí, en el exponente, le doy un ejemplo, por ejemplo, en el ejercicio 1 de inflación, decía que había que hallar la tasa media anual, Sí. perdón, la tasa media mensual. Entonces, a partir de la equivalencia hacíamos uno más la tasa media anual, que ese dato sí nos daban, es igual a uno más la tasa media mensual del lado O derecho. sea que Y ahí en esa planteaban de tasa esta media manera. mensual poníamos 12, Claro, ahí les pero no sé quedaba de si esta tiene manera. que ver. No, es indistinto. Vos podés plantear ya sea en el miembro izquierdo o en el miembro derecho. Lo que importa es la equivalencia, que se respete la equivalencia, que en este caso la equivalencia va a mandar el exponente. Por eso, Ajá. si les dijo que en el miembro izquierdo siempre queda elevado a la 1, es por una cuestión, digamos, de que quiere que la tasa más grande, la de que tenga un periodo más grande, en ese caso que era anual, que en el miembro izquierdo es por una cuestión personal de ella, digamos, porque en realidad es indistinto. Vos podés escribir tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Recordad que al ser Sí, una así como lo ecuación, planteó ahí, así hizo ella. Pero bueno, si es indistinto no pasa nada, preguntaba nomás. claro, o sea, es invertir esto que escribimos, o sea, sería escribir de esta forma. Sí, se ¿Sí? entiende. Lo ponemos el igual y ponemos esto. Sí, Quedaría 1 más 0,032 elevado a 1 sobre 3 menos 1. sí, quedaría eso. Eh, Estas dos formas de escribir, fíjense, la que están acá, la que tengo resaltada en azul, es la misma, ¿sí? En definitiva, se sigue respetando la ecuación, se sigue respetando la equivalencia, y lo único que cambiaría es en dónde nos quedaría en la incógnita, si la incógnita nos queda en el miembro izquierdo o en el miembro derecho. Eso es lo que puede llegar a cambiar. Lo que interesa acá no es quién queda en el miembro izquierdo y quién queda en el miembro derecho, sino que sepan plantear correctamente la, la equivalencia de tasa. Pero bueno, si ya más o menos le están entendiendo a la profesora de esa manera, que en el miembro izquierdo tiene que quedar nomás elevado a la 1, vamos a trabajar de esa manera. Entonces, borro la de acá. Sí, profe, mejor, porque si no nos vamos a hacer una ensalada. Y acá tendrían entonces, sí, ¿no? Igual les podría refutar esa respuesta de que el miembro izquierdo queda elevado a la 1, porque en realidad podemos cambiar ahí un poco la regla y vamos a tener exponente en ambos lados. Es refutable, digamos, por eso no se acostumbren siempre a una sola forma de escribir, porque donde ven otra diferente, ya se bloquean y no saben cómo resolver. Entonces, borro entonces esto por acá. Acá esta queda una... Esta nos va a servir más después, así que lo dejo todavía. Continuamos entonces. Tenemos que encontrar la tasa mensual, ¿no?
Entonces, para despejar, una compañera ya dijo, ¿cómo me puedes repetir cómo quedaría el despeje a la que había? 1, en el paréntesis quedaría 1 más 0,032 elevado a 1 sobre 3, ¿no es cierto? Claro, sí, porque el exponente pasaría como exponente invertido o bien pueden pasarlo como raíz. Recuerden, en este Como caso, raíz. como es un exponente entero, el exponente pasa como raíz. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Sí, profe, esa es una manera de hacer y la otra manera que ella nos explicó era hacer el exponente invertido, sino como raíz también. Claro, sí, sí. Pueden escribir de las dos maneras. Sí, de las dos maneras, En este exactamente, nos caso, explicó eso también. pueden escribir 1 sobre 3 acá o directamente Sí. ponen la raíz. En este caso, el más fácil para cargar en la calculadora sería con la raíz. ¿Sí? Acá habría que tener cuidado cuando cargan el exponente en la calculadora. Quedó doble. Cuando cargan en la calculadora, utilizar paréntesis para poner Ahí queda menos 1. o si no les puede quedar, la calculadora les puede entender mal. Y bueno, acá ya podemos aprovechar, como dijo la compañera, y hacer pasar ya el 1 que está sumando, pasaría restando. Y en el miembro derecho ya directamente dejamos la tasa mensual. ¿Sí? Ahí quedaría el despeje completo. Esto que tenemos acá, recordemos, es lo mismo que escribir de esta manera. Eso porque jugamos, digamos, con propiedades matemáticas nomás. La quedaría así. 1 más 0,032. A fines de cargar en la calculadora, ya pueden hacer esa suma, ya sea mentalmente o lo calculan. Y en la calculadora ponen 1,032, ¿sí? Para ir evitando pasos adicionales en la calculadora. Eso es lo que por lo general nos lleva a equivocarnos cuando cargamos mucha información en la calculadora. Mientras más conciso esté la carga en la calculadora, menos propenso de equivocarnos. Estas dos formas de escribir son totalmente equivalentes, ¿sí? Ya sea con el exponente fraccionario o con la raíz. ¿Alguien ya pudo calcular? Sí, 0,0105. 0,0. Sí, a mí me da igual. Bien, perfecto. Vamos a utilizar un poquito más de decimales por una cuestión de tener más precisión nomás. 105, 54, 869. Yo por lo general acostumbro a escribir todos los decimales y después cuando respondo, ahí bueno, ahí utilizo cuatro decimales. Pero acá, por ejemplo, en el cálculo, dejo expresado todos los decimales. Y cuando respondo, que lo haría en la parte de abajo, la tasa media mensual es 0,0105. Ahí sí podría dejar expresado simplemente con 4 decimales. Pero yo por lo general en el cálculo acostumbro que queden todos. Bueno, y si esto lo queremos pasar a porcentaje, ¿a cuánto sería equivalente? Uno coma cero cincuenta y cinco 48 y sigue. Sí, perfecto. Corremos la coma hacia la derecha, 2 decimales, entonces queda 1,0554. ¿Sí? Y esto sería en porcentaje, aproximadamente. Pongo aproximadamente porque, bueno, ya estamos trabajando con redondeo. Por eso. Bien, entonces ahí tendríamos lo que es la tasa media mensual. Vamos ahora con la tasa media
semestral. Bien, los escucho a ustedes entonces. ¿Cómo planteamos la equivalencia? ¿Cómo quedaría? ¿Uno más? Más la inflación semestral sería ahí, Claro. es igual a 1 más la inflación trimestral, o sea, la tasa de inflación trimestral. Tendrá que ser igual entonces a nuestro dato, que sería la tasa trimestral. Y ahí en ese caso ¿Elevado sería a la cuánto? semestral elevado a la 2, ¿puede ser o no? Elevado a la 2, exactamente, porque tendríamos que preguntarnos cuántos trimestres entran Ahí, en un semestre. Y en este caso, entran 2, por lo tanto, al paréntesis que contiene la tasa trimestral lo elevamos a la 2. ¿Sí? Perfecto. Así quedaría planteada entonces nuestra equivalencia de tasas. Reemplazamos el dato que tenemos entonces. Sería 1 más la tasa semestral, tendrá que ser igual a 1 más la tasa trimestral, que era 0,032 elevado a la 2. Quedaría de esta manera. Sí, controlada por la 2, si es que no nos equivocamos. Y bueno, el despeje en este caso queda mucho más sencillo, ya que no tendríamos que trabajar con exponente fraccionario o con alguna raíz. Es directamente despejar el 1, como tenemos que encontrar la tasa semestral, tendríamos en este caso simplemente que despejar el 1 que está sumando, pasaría al otro miembro, restando, ¿no? Entonces me quedaría de esta manera. 1 más 0,032 elevado al cuadrado menos 1. Entonces nos quedaría que la tasa semestral es igual a ¿cuánto? 0,065024. ¿Si les dio el Sí, a resto? mí me dio así. Sí, me dio Bien, igual. perfecto. Entonces, la tasa media semestral es de 0,065. 0,24. ¿Les dio hasta ahí nomás en cantidad de decimales o me dictaron solo eso? No, Eso en cantidad decimal. ¿Está eso? Bueno, entonces es un número exacto, un decimal exacto. Podemos trabajar con los decimales sin problemas. Y acá podríamos decir que la tasa media semestral es de 0,065024, o bien que es equivalente a, y ese número lo expresamos en porcentaje, que quedaría 6,5024%. Y como para ir cerrando este ejercicio, la tasa media anual. Tenía por acá, no lo había borrado. La tasa media anual entonces va a cambiar de acá nuestra equivalencia, no va a ser mensual por acá, sino que vamos a tener entonces 1 más la tasa anual será igual a 1
más la tasa, y acá será el dato que tenemos nosotros, trimestral elevado a la, ¿cuánto? 4. 4, ¿sí? Porque tenemos 4 trimestres en un año. Entonces, nos va a quedar de manera similar al ítem B, 1 más la tasa anual será igual a 1 más 0,032, eso es elevado a la 4. Entonces, el despeje será sencillo nuevamente, el 1 que está sumando pasaría restando, entonces nos quedaría la tasa anual sería igual entonces a 1 más 0,032 elevado a la 4, eso menos 1. Y Seba en el chat dice 01342 76112. Bien. ¿A todos les dio eso? ¿Vas a una consulta? Sí. Ahí donde usted pone la inflación anual, arriba tendría que ir la línea, ¿no? ¿O yo estoy perdido? Claro, sí, como sería, son estimaciones, estamos hablando de tasas medias que surgirían de un promedio. Arriba pueden poner la línea, ¿sí? Yo acá me estaba olvidando nomás. Vamos a ver si puedo, si tengo la opción para utilizar acá con el Word, si me da la opción de poner la línea arriba. Pero sí, todas las tasas que son estimadas, que la están estimando, arriba tendrían que ponerle el símbolo. Tendría por acá. Este sería aparentemente. Se puso una doble de línea nada más, me parece que no corresponde. Este. Ahí está. Con la profesora o el profesor también ponían la línea arriba como son tasas estimadas. No, porque la profe no sabía cómo poner en la compu. Bueno, acá estaría. Lo mismo tendríamos que hacer para el ítem A o el ítem B, pero bueno, por una cuestión de no ir perdiendo tiempo con eso vamos a dejarlo acá para el último y después yo nomás antes de subirle al aula virtual le coloco todos los símbolos. Pero sí, bien por la observación, tendría que tener la línea arriba. Bueno, entonces la respuesta sería la tasa anual es de 0,1342 o bien equivalente a 13%, 13,42%. 42 o 43% podríamos redondear aproximadamente. Y ahí tendríamos entonces la respuesta para cada ítem, ya sea tanto por uno o en términos porcentuales. ¿Sí? Bueno, calculo que no hay duda hasta acá. Avanzamos con el punto 5. ¿O hay alguna duda, algo que no se haya entendido? ¿Avanzamos entonces? Bueno,
Veamos el ejercicio 5 entonces, me dice, durante un año el señor Juan Carlos sacó un préstamo de 150.000 pesos en una institución bancaria la cual cobra un interés del 55% anual. Durante ese lapso se produjo un importante proceso inflacionario donde la tasa de inflación fue del 45%. El señor Juan Carlos desea establecer cuál es el interés que tuvo que pagar por el ajuste inflacionario. Bueno, acá este punto es bastante puntual. Tendríamos que trabajar con lo que es ajuste por inflación. Vi en el PDF que le subieron al aula virtual que en una partecita hablaron de lo que es el ajuste por inflación. En este caso lo que tendríamos que hacer es, primero que nada, con interés compuesto, vamos a calcular cuánto tendría que devolver con 150.000 pesos. O sea que vamos a encontrar el monto. Y una vez que sabemos el monto, a eso lo ajustamos por inflación y ahí vamos a saber cuánto pagaría entonces el señor Juan Carlos en este problema por el ajuste por inflación. ¿Sí? Entonces, primero que nada, reconocemos nuestros datos. Tendríamos un capital de 150.000 pesos. Nuestra tasa de interés, que sería 0,55 anual. Y bueno, en este caso me parece que nos está faltando un dato. Durante un año el señor Juan Carlos sacó un préstamo de 150.000 pesos en una institución bancaria, la cual cobra un interés del 55% anual. Durante ese lapso se produjo un importante proceso inflacionario, donde la tasa de inflación fue del 45%. El señor Juan Carlos desea establecer cuál es el interés que tuvo que pagar por el ajuste inflacionario. Entonces, no sé si se están dando cuenta qué dato nos estaría faltando. El periodo de tiempo, ¿sí? No sabemos en qué momento fue, o sea, durante cuánto tiempo el contrato. Profe, O sea, no dice ahí donde dice durante un año, ¿ese no es el periodo? ¿dónde dice? Ahí donde empieza el ejercicio, donde dice durante un año, Ah, el sí, señor tenés Juan razón. Carlos. Ese es el periodo. Claro, sí, tenés razón. Estaba leyendo medio por arriba nomás. Claro, tenés razón. Entonces ahí tendríamos nuestro periodo de tiempo, un año. Durante un año el señor Juan Carlos sacó un préstamo de 150.000 pesos. Entonces ahí está nuestro periodo de tiempo. Estaba leyendo por arriba y no me percaté. Bien, entonces tenemos el capital, tenemos la tasa, tenemos el periodo de tiempo y también nos está dando de información la inflación, que sería la inflación anual en este caso. Que sería del 45%, o sea, 0,45. Bueno, esos serían todos los datos que nos dan el ejercicio. Ahora procedemos a intentar calcular cuánto tiene que devolver ajustado por inflación. Entonces, primero que nada, veamos con monto de interés compuesto, cuánto devolvería si no le ajustasen por inflación. Entonces, para eso, hacemos, o calculamos, mejor dicho,
calculamos el monto de interés compuesto, recordemos la fórmula, monto será igual a capital por 1 más i elevado a la n. Elevado a la n. Bien. Reemplazando entonces, tendríamos que el monto será igual al capital, que es 150.000, por 1 más la tasa, que es 0,55, esto elevado a la 1. ¿Sí? Y Marcelo pone en el chat 232.500. ¿El resto le dio eso? Sí, 232.500. Bueno, entonces, si no le ajustasen por inflación, él tendría que devolver 232.500 por ese préstamo. Pero como dice el problema que hubo un proceso inflacionario y el banco, sabemos que nunca va a perder plata, nos ajustó por inflación, entonces procedemos a ajustar por inflación. Esto lo podríamos haber hecho de entrada ya porque es básicamente la misma fórmula. Cuando se ajusta por inflación, lo que se hace es, se multiplica por 1 más la inflación de ese periodo de tiempo. O sea que en sí la fórmula nos hubiese quedado, es el monto de interés compuesto por 1 más la inflación. O sea, así. Nosotros ya calculamos esta parte, o sea que a 232.500 lo multiplicamos por la inflación y ya estaría ajustado. Sería entonces 232.500 por 1 más la inflación, sería 1 más 0,45, nos daría el valor que deberá devolver ajustado por inflación. Puede ser 337.125. 337.725. 125. Al resto le dio ese valor. Sí. 337.125. Entonces, ese sería el monto que tendrá que devolver el señor Juan Carlos al banco, ya que le actualizaron por inflación. Entonces, respondemos al señor Juan Carlos. Deberá devolver luego del ajuste por inflación un monto de 337.125 pesos. Esa sería entonces la respuesta a nuestro problema. Acá recordemos, cualquier cosa que vayamos a ajustar por inflación, en este caso, multiplicamos por el factor. Este término acá se llama factor de corrección por inflación.
Les aclaro por acá, multiplicamos por el factor de corrección por inflación, que es básicamente 1 más la inflación. Acá hay que tener en cuenta que la inflación tiene que ser de ese periodo. No tiene sentido si, por ejemplo, el préstamo era a 1 año y el problema nos daba la inflación del semestre, por ejemplo. Ahí no podríamos multiplicar simplemente, sino que previamente calculamos la tasa equivalente. Recordemos que tienen que estar unificadas todas las tasas. Siempre que haya tasa involucrada, tienen que estar unificadas. En este caso, cuando hablamos de tasa de interés y tasa de inflación, siempre tienen que estar unificadas. Entonces, en este caso, como el préstamo era a 1 año y nos dio la inflación anual, no hay problema, simplemente multiplicamos y ya está. Pero si, por ejemplo, la inflación era semestral, con equivalencia de tasas, íbamos a tener que encontrar la tasa de inflación anual y ahí recién multiplicamos por el factor de corrección. Profe, y dice, y digamos, en el parcial, ¿suelen dar ese tipo de ejercicios así que estén unificadas las tasas? ¿O puede ser que la tasa, así como usted dijo, un ejemplo, que por ejemplo la tasa esta nominal sea semestral y la inflación sea mensual o anual? Sí, por lo general les solemos dar para que unifiquen. No siempre se percatan, pero solemos dar así. Se Ok. suele dar con tasas de distintas unidades, entonces tienen que unificar. Pero por eso siempre hacemos mucho hincapié en que tienen que estar unificadas las tasas. Hay veces que se olvidan nomás, o por ahí no recuerdan la clase o algo y no lo ajustan, no hacen esa cuestión. En inflación al menos se suele ver mucho ese error, digamos, que no unifican la tasa, lo que es la tasa de inflación con la tasa de interés. Y eso tiene que estar unificado en las mismas unidades también. O Y en sea, ese caso, además de ¿cuál que se el periodo de unifica? tiempo, y Se bueno, unifica. por lo general solemos ¿cómo es? Unificar el de la inflación, ¿sí? Porque por ahí el problemita ya te da en una tasa anual, por decirte, y te dan la inflación del trimestre, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que se hace es unificar la tasa de inflación y ahí ya estaría. Llevaríamos todo años, por ejemplo. Porque si no, vas a tener que unificar la tasa de interés. Previamente, seguramente que te pidió que calcules el monto o valores corrientes, o sea que ahí ya vas a tener que unificar nuevamente periodo de tiempo con la tasa de interés, entonces se hace más largo si vas por ese camino. Entonces se unifica lo que es el de la inflación. Ningún ejercicio hicimos así que hay que unificar la tasa de la... que nos den, por ejemplo, una tasa nominal anual y la inflación trimestral. Bueno, el 8 justamente me parece que es así que ahí vamos a ver. Ah, sí, así Dice para ver. determinar la tasa de interés que se debe aplicar en un préstamo para que el rendimiento real sea del 12% anual. Si la inflación es del 1% mensual y no se le puede aplicar corrección monetaria por inflación. Entonces, fíjense, ¿qué nos estaría pidiendo? A ver el problemita. Vuelvo a leer. Determinar la tasa de interés que se debe aplicar en un préstamo para que el rendimiento real sea del 12% anual si la inflación es del 1% mensual. ¿Qué tendría que encontrar en este ejercicio? ¿Cuál es nuestra incógnita y qué información nos están dando? Tenemos que hallar la tasa de interés. Tendríamos que hallar bien la tasa de interés. O sea Acá creo que vamos a usar la fórmula de tasa real, exactamente. Tendríamos que usar la porque fórmula nos de da tasa ahí el real. rendimiento, nos dan el dato de rendimiento real y nos ¿Y dan qué el sería dato de el la rendimiento inflación, real? lo que El realmente rendimiento se real, aplica.
En simbología, rendimiento real, ¿quién sería? R. R, exactamente. O sea que me están dando R, que me pide que sea del 12% anual. Y la inflación en este caso es mensual. O sea que tenemos por acá 0,01 mensual. Esos son los datos que tenemos. Tenemos que encontrar la tasa de interés, nos dan R y nos dan la inflación. Entonces, vamos a tener que recurrir a lo que es la fórmula de tasa real. La fórmula de tasa real era R igual a Y menos la inflación, dividido 1 más la inflación. 1 más la inflación. Bien. Esa sería entonces la formulita que tenemos que encontrar. Y acá es cuando le digo, la tasa de interés, la tasa de inflación y la tasa real tienen que estar en las mismas unidades. O sea que acá, la tasa real, la tasa de interés y la tasa de inflación tienen que estar en las mismas unidades de tiempo. Nos fijamos. La tasa de interés no nos dan. Nos dan la tasa real, que es anual, y la tasa de interés y la tasa de inflación, que es mensual. Entonces, el ejercicio no nos condiciona en qué unidad quiere que esté la tasa de interés, porque simplemente me dice determinar la tasa de interés que se debe aplicar para obtener un rendimiento real del 12% anual. O sea que en ningún momento me condiciona. Pero lo que podemos hacer es llevarlo todo a anual. O sea, en este caso sería simplemente transformar la tasa de inflación mediante equivalencia de tasas. Encontramos la tasa de inflación anual, R al estar anual, cuando calculemos I, va a estar en años también, va a estar anual también. Así que podemos hacer eso. Procedemos a unificar entonces la tasa de inflación. Para eso, recordemos utilizar siempre equivalencia de tasas. ¿Cómo me quedaría la equivalencia de tasas? En este caso tengo que transformar la tasa de inflación anual. Quiero Entonces, encontrar la tasa de inflación anual. Y tengo la mensual. Uno más la tasa de inflación anual le va a ser igual a 1 más la tasa mensual, que sería el 0,01. Claro, ¿sí? Tendrá que ser igual a... ¿Y qué nos estaría faltando? El exponente, El exponente, ¿sí? ¿Qué exponentes necesitaríamos? 12. Tendría que ser acá elevado a la 12. Bien.
Entonces, al reemplazar nos quedaría 1 más la tasa de inflación anual será igual a 1 más nuestra tasa mensual, que es 0,01 elevado a la 12. Despejando, quedaría la tasa de inflación anual sería igual a 1 más 0,01 elevado a la 12 menos 1. Cero coma 2503. 0,1268. 2503. Bien. Entonces, ahora que tenemos la tasa real que está en años y la tasa de inflación anual también, procedemos a reemplazar en la fórmula de tasa real. Ahora que la tasa real y la tasa de inflación están en las mismas unidades, reemplazamos en la fórmula no era esa, de tasa real. Ahora que la tasa real y la tasa de inflación están en las mismas unidades, reemplazamos en la fórmula de tasa real para encontrar la tasa de interés. Recuperamos entonces la fórmula que teníamos acá arriba. Y reemplazamos. R, ¿cuánto sería? 0,12. 0,12. Eso tendrá que ser igual a I, que no sabemos, es lo que queremos encontrar, menos la inflación. Y acá vamos a escribir la inflación que recién calculamos, la inflación anual. O sea, 0,12682503 dividido 1 más la tasa de inflación nuevamente, 0,12682503. Ahí estaría entonces nuestra formulita. Procedemos a despejar ahora. ¿Cómo quedaría? Tengo que encontrar I. Entonces, ¿cómo despejo? ¿Qué tendría que despejar primero? ¿Lo que está dividiendo? Claro, lo que está dividiendo pasaría ahora multiplicando. Multiplicando. O sea que me quedaría 0,12 por 1 más 0,126825. Recuerden acá emplear el paréntesis. Y esto les quedaría entonces igual a I menos 0,1268. Para terminar de despejar entonces les quedaría 0,12 por el paréntesis y ahora menos 0,12682503 del miembro derecho que está restando
pasaría sumando al miembro izquierdo. Entonces me quedaría de esta manera. ¿Alguien ya encontró ese numerito? 0,26. 0,26 20 44 033. Bien. ¿Esto qué unidad tiene? Anual. Esto estaría anual. ¿Sí? Entonces agregamos la unidad. Siempre recuerden agregar la unidad. Por ejemplo, en los anteriores, acá cuando estamos calculando inflación, por ejemplo, no estaba poniendo la unidad al lado del número porque ya en la simbología estamos escribiendo que la inflación es anual. Entonces ahí no es necesario poner al lado de vuelta del número la unidad. Pero acá en este caso, como simplemente pusimos y, no sabemos, si no ponemos la unidad al lado del número, no sabríamos en qué unidad está. Entonces, Profe, y en en este el caso caso sí de es necesario. que ahí en el enunciado, por ejemplo, no aclara en qué periodo tiene que estar la tasa, dice que hay que hallar la tasa nomás. Pero, por ejemplo, este mismo ejercicio y pide hallar la tasa bimestral, por ejemplo, a ese valor, el 0,26 20 44 033, yo tengo que hacer por equivalencia. Tengo que hacer todo este proceso para recién hallar la tasa bimestral. Ahí tendrías dos caminos. Vos decís si acá en el problema es determinar la tasa de interés bimestral, si no estoy mal, Bimestral, por ejemplo, sí. Bueno, ahí podés resolver de esa manera, como vos decís, si querés, hacer todo este procedimiento, como hicimos Sí, acá, unificamos uno, lo llevamos a anual, calculamos ajá. la tasa de interés anual y acá nuevamente aplicás equivalencia de tasas y encontrás la bimestral. Ese es un camino. Ah, O el ajá. otro camino es directamente ya unificar las dos tasas que tenés acá, la de la tasa real y el de la tasa de inflación, y ya los llevas a bimestres a los dos. O sea que de todas maneras haces dos equivalencias de tasas. Tengo que hacer dos, sí, sí o sí. En ese caso sí o sí, ya que, por ejemplo, si optás por hacer al principio, ya lo llevas a bimestral a la tasa real y ya lo llevas a bimestres también a la tasa de inflación. Entonces, cuando Claro, tengo que calculas hacer dos bimestres veces, dos directamente, equivalencias. en definitiva, en esos dos caminos, de todas maneras vas a hacer dos equivalencias de tasa porque van a ser necesarias. No te va a quedar Ok. otra. Bueno, y acá entonces nos faltaría responder simplemente la tasa de interés que debe aplicar el banco para obtener un rendimiento real del 12% anual es de 0,26 20 44 033 anual. ¿Qué es equivalente? 26,20 44% anual aproximadamente. Bien, y ahí tendríamos entonces también la respuesta para nuestro problema.
acá ya pongo la palabra aproximadamente porque ya redondeé lo que es la tasa en porcentajes, 26, o podría decir directamente 26,20, ¿sí? O 26,44, como ya estoy redondeando ahí, pongo la palabra aproximadamente. Pero bueno, ahí estaría entonces la resolución para este ejercicio. ¿Se entendió? Acá la importancia es darse cuenta que tenemos que unificar una de las tasas y es indistinto. Acá, si querían, podían unificar también la tasa real y llevarlo a meses. Entonces, la tasa de interés que estarían encontrando sería mensual. También es válido. Como el problema no nos especifica la unidad que precisa la tasa de interés, los dos caminos son válidos. Si lo llevamos a años o lo llevamos a meses. ¿Se entendió esto acá? Sí, se entendió. Si no hay ninguna duda, entonces, respecto a estos problemitas, hasta acá llegamos. Ya son prácticamente las 7:30, estamos en tiempo cumplido, así que los libero. Si no hay más dudas respecto al ejercicio, nos vemos la próxima clase. Bueno, recuerden mañana que tienen también la clase de teoría y práctica. ¿Sí? Bueno, gente, chau, chau. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. Chao. Chau, chau.